¿qué tal? ¿Cómo le va? Todo listo, tiempo de revisar los números, las historias que hay detrás de cada uno de ellos. Estamos en Impacto Económico, solo por Telesur. Comenzamos. Argentina desindustrializada. Ese ha sido el gran logro de las políticas económicas implementadas por el presidente Mauricio Macri. Le contamos en breve en nuestra perspectiva latinoamericana. El análisis hoy en nuestra lista económica llega con el doble filo de la deuda. Lo revisamos en breve. Comercio de servicios de China registra notable aumento durante los primeros meses del actual año 2019, una realidad que le presentaremos a continuación en nuestro tiempo de Economía 360. En Argentina, las políticas económicas implementadas por el presidente Mauricio Macri han contribuido con el proceso de desindustrialización de ese país. También las medidas han estado direccionadas a favorecer el sector financiero a través de la desregulación de las tarifas del servicio del sector bancario. Vamos a ver algunos de los datos que aporta el medio argentino, página 12. Con el proceso de desregulación del sistema financiero en Argentina, se incrementaron los cobros por concepto de comisiones, tasas de interés, así como los precios por servicios ofrecidos por los bancos. A principios de 2019, las principales entidades bancarias subieron entre un 40 y un 50% las tarifas por servicios. La investigación de página 12 agrega que junto a los aumentos está la disparidad de precios entre cada banco. El sector defiende los aumentos porque se corresponden con la inflación. Igualmente suman los gastos de seguridad, correo postal, compra y mantenimiento de cajeros automáticos, entre otros servicios. En el caso que los usuarios pidan una refinanciación de saldos por tarjetas de crédito, la banca puede aplicar un recargo máximo de 222,49% de tasas de interés activa anual. Investigadores del medio argentino concluyen que al no establecerse topes ni pisos, los bancos pagan menos de lo que podrían hacerlo por los depósitos y cobran mucho más por sus préstamos y tarjetas de crédito. Otro tema, Gobierno de Ecuador anunció nuevos desembolsos de préstamos provenientes del Banco Mundial enmarcados en ese denominado Plan de Prosperidad, tal y como ha dado en llamar el Ejecutivo. El directorio del organismo financiero aprobó un préstamo por $500 millones, el cual será desembolsado en las próximas semanas. El plazo para poder liquidar o pagar, como bien se le conoce a este crédito, sería de 30 años con 9 años de gracia y una tasa de interés nada más y nada menos que de 3,97%. De acuerdo al Ministerio de Finanzas, el Banco Mundial ha dado luz verde a la estrategia 2019-2023 para el Ecuador. Muy importante, el supuesto fin sería reducir la pobreza y la inequidad social. El gobierno ecuatoriano, por su parte, realizó una operación de reperfilamiento de la deuda, logrando así alargar el plazo por 9 años para el pago de un 78% de los bonos global en el 2020 que vencían en el mes de marzo. Asimismo, a partir de 2020, el Banco Mundial contempla un financiamiento anual de hasta $800 millones solo para el Ecuador. Vamos a Chile. Denuncian a las administradoras de fondos de pensiones conocidas como AFP por la apropiación indebida de recursos económicos de miles de asegurados. Aquí las precisiones. Desde que fue privatizado el sistema previsional en la década de 1980, durante la dictadura de Augusto Pinochet, se proyectó una jubilación del 100% para los trabajadores en situación de retiro. Sin embargo, tras casi 40 años de funcionamiento, las administradoras de fondos de pensiones retienen más de 177.000 millones de pesos, es decir, unos $255 millones correspondientes a 173.688 cotizantes fallecidos. Expertos señalan que el caudal de dinero, denominado herencia vacante, podría ser parte de las oportunidades de negocio y ganancias de las aseguradoras. Voceros de la Fundación Validame denunciaron el hecho ante la Superintendencia de Pensiones y calificaron la situación como vergonzosa. Consideran que la Superintendencia debe fiscalizar a que las AFP informen a los herederos de la existencia de ese ahorro previsional. Asimismo, en opinión de Patricio Carvajal, abogado de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica,
El dinero no es patrimonio de las AFP y el mismo les podría estar generando utilidades. Vamos entonces a revisar cómo se mueve otro de los temas de Latinoamérica. Hablaremos de las ventas de los productos paraguayos hacia el exterior. Registraron entonces un balance negativo durante los primeros 5 meses del presente año 2019. Lo supimos a través de un informe emitido por el Banco Central del Paraguay que indica que el valor de las exportaciones alcanzaron los 5.471 millones de dólares, lo que representó la caída de 9.5% en contraste con los 5 primeros meses del año 2018. Las autoridades aseguran que la reducción ha estado motivada precisamente por un descenso de las ventas de estos productos primarios en el mercado internacional. Por ejemplo, citamos parte de lo que ha sucedido. Productos con mayor reducción en mayo han sido los granos de soja o soya, como también se le conoce, la carne bovina congelada, la harina de soja y la energía eléctrica y el aceite también que proviene de la soja. Entre tanto, las exportaciones de infraestructura y manufactura industrial lograron escalar un 5% con ganancias superiores a 411 millones de dólares. Los principales destinos para las ventas de carne paraguaya fueron esta vez Chile y Rusia, con 37% y 28.9% respectivamente, en torno a las actividades, al movimiento comercial rumbo al exterior del Paraguay. Hay información reciente de Venezuela. El presidente Nicolás Maduro dirigió durante esta jornada de miércoles una jornada de trabajo durante lo que se conoce como plan de siembra correspondiente al presente año 2019. Desde el central estado Aragua, desde allí, el primer mandatario venezolano aprobaba 228.439 millones de bolívares destinados al plan de siembra del presente año. La jornada ha formado parte de toda una iniciativa del presidente Nicolás Maduro, quien instruyó a gobernadores de los estados que concentran la mayor producción de los alimentos para presentar la solicitud de recursos en torno al cultivo de alimentos. Con los créditos se daría impulso a los rubros de mayor prioridad distribuidos en 65.381 hectáreas y también garantizar un término que ya ha puesto en marcha el gobierno bolivariano de Venezuela y es nada más y nada menos que la soberanía alimentaria. También en Venezuela, durante las últimas horas se conoció que el país pondrá a circular 3 nuevos billetes que integrarán desde este jueves 13 de junio de 2019 el cono monetario local. La información la obtuvimos a través del portal oficial del Banco Central de Venezuela. Aquí lo tienen en pantalla, se hizo a saber a través de esta jornada. Nuevas piezas de 10.000, 20.000 y 50.000 bolívares que iniciarán su circulación de forma paulatina y que vienen a complementar y optimizar el actual cono monetario que circula al interior del país suramericano. Las autoridades del Banco Central también suman nuevas piezas a este cono monetario para hacer más eficiente el sistema de pagos y facilitar las transacciones comerciales en el país, según dan a conocer a través de su cuenta en las redes sociales y también a través de su página web oficial. Tiempo de que hagamos una pausa en nuestro impacto económico. Al volver, revisamos nuestro tiempo de análisis y esta vez reservamos el doble filo de la deuda. De ello hablamos al volver. Acompáñanos. Aquí estamos ya con el tema de análisis, la deuda, una herramienta financiera que ha sido muy importante y que ha llegado a convertirse en un arma de doble filo para los estados, así lo han dicho los analistas. Vamos a revisar mucho de ello a continuación. Resulta esencial para el ordenamiento financiero internacional que los estados cumplan con sus obligaciones financieras. Cuando un país presenta una situación de impagos dilatada en el tiempo, todas las partes sienten los efectos. No solo sus acreedores dejan de cobrar, sino que también el propio deudor se enfrenta al riesgo de quedarse totalmente excluido de la financiación internacional. El acceso a ese financiamiento externo muchas veces es fundamental para inyectar recursos a la economía sin tener que depender únicamente de la capacidad de ahorro local. Esto supone esfuerzos y compromisos
compromisos. Aunque a través de esta herramienta financiera los países pueden llegar a obtener los dólares necesarios para invertir en infraestructura y desarrollar la economía nacional, por años ha sido visto como un mecanismo de disposición, incluso como uno de los más exitosos en Latinoamérica, según Pascualina Curso. Pues según la economista, no solo genera una transferencia de renta colosal hacia el capital financiero internacional, sino que abre la puerta a la intensificación de otros mecanismos como la mercantilización y privatización de servicios públicos y la apropiación de la explotación de los recursos naturales por el capital privado. Y es que el capital financiero internacional busca de todas formas mantener a los países en condiciones de endeudados, así como lo escucha, y para ello se han inventado todo tipo de formas posibles para renegociar. Veamos de qué se trata. Frente a este escenario, los países también tienen derechos a renegociar los acuerdos, como hacen la mayoría de actores económicos privados a lo largo de su vida. La reestructuración de la deuda consiste en establecer nuevas condiciones de pago de la deuda vigente de un país, un proceso que requiere de una renegociación entre acreedor y deudor. Generalmente incluye la modificación de los plazos de vencimiento, haciendo que se elimine así la acumulación de deudas a corto plazo y se conviertan estas en deudas consolidadas a largo plazo. El reescalonamiento de la deuda, es decir, el cambio en las cantidades anuales a pagar para que estos resulten más uniformes o graduales, y la modificación en los intereses. Esto supone que dos tipos de proceso de renegociación de deuda se enfrenten. El primero puede significar un alivio y una oportunidad justa y soberana para el desarrollo de la economía deudora, si se emplea el dinero obtenido para invertir en infraestructura y programas sociales. Y por supuesto, si se mantiene la lucha por recuperar espacios de soberanía y hacer frente al orden hegemónico geofinanciero global. En el segundo, el proceso puede convertirse en una cadena perpetua asociada a un mecanismo de extracción de riqueza constante, sometiendo al país a más y más deuda, a la pobreza y a la precarización como resultado de la reproducción de relaciones asimétricas. El fin último de la renegociación dependerá de la estrategia y voluntad geopolítica de las partes. Hablamos ahora de CELAC. ¿Por qué? Porque aporta 3 casos recientes de reestructuración de deuda con características muy diferentes. Vamos a ver, en América Latina podemos encontrar Argentina, también Ecuador, y por el resto del mundo traemos el caso Ucrania. Aquí se lo presentamos. En 2001, Argentina defaultió su deuda externa con acreedores privados en medio de una crisis externa, financiera y social. Tras 4 años de default, en 2005, el gobierno de Néstor Kirchner llevó adelante un proceso de reestructuración de la deuda a fines de retomar los pagos de una manera sostenible para la economía argentina. El resultado se dio a conocer el 18 de marzo de 2005. La adhesión fue del 76,15% de los bonistas y se logró una quita nominal del 56%. En otras palabras, de los 81.836 millones de dólares de deuda elegible, 62.318 millones entraron al canje, tras el cual se terminaron acordando pagos por 35.261 millones. De los 19.518 millones de dólares que no entraron al canje, se dispuso el no pago de los mismos hasta que en 2010 se realizó una nueva reestructuración de la deuda. En la misma entraron al canje el 67% de los acreedores restantes y se les efectivizó una quita de 36%. Finalmente, de toda la deuda defaulteada en 2001, solo 9.000 millones no entraron al canje. Entre quienes no aceptaron la reestructuración se encontraban los fondos buitres, que continuaron reclamando el pago del 100% de los bonos que poseían, más intereses y punitorios, hasta que en 2016, tras el fallo de la juez de Nueva York, Thomas Griesa, el gobierno de Macri les reconoció el reclamo y realizó el pago. El caso ecuatoriano fue distinto al argentino, ya que la renegociación no surgió de una crisis seguida de un default. En diciembre de 2008, el gobierno de Rafael Correa anunció el cese de pagos de los bonos Global 12 y 30 por considerarlos de carácter ilegítimo, tras una auditoría que expuso irregularidades en las negociaciones y renegociaciones de la deuda pública ecuatoriana. Ante la perspectiva de no pago y la investigación en curso, el precio de los bonos se desplomó y el gobierno ecuatoriano adquirió por 900 millones de dólares deuda valuada en 2.900 millones de dólares. Esto implicó retirar de circulación del mercado el 91% de los bonos Global 12 y 30. Así, la deuda externa total pasó del 26% al 20% del PIB y permitió ahorrar al Estado ecuatoriano 7.500 millones de dólares entre 2008 y 2030, entre pagos de capital e intereses.
El caso de Ucrania es el más reciente. Fue acordado en agosto de 2015 tras 6 meses de negociación. Los acreedores ucranianos aceptaron una quita del 20%, por lo que la deuda negociada pasó de 19.300 millones de dólares a 15.500 millones de dólares. Asimismo, se extendieron los vencimientos de los bonos por 4 años, pasando del periodo 2015-2023 al periodo 2019-2027. A cambio, Ucrania elevó las tasas a pagar por los bonos a 7,75%, un 0,53% superior al que tenía hasta la fecha. También se incluyó la posibilidad de pagos adicionales en función del crecimiento del Producto Interno Bruto. A diferencia de los casos anteriores, este acuerdo tuvo la venia y el apoyo del Fondo Monetario Internacional. Este organismo y la Comisión Europea reflejaron su satisfacción ante el canje y destacaron que esta reestructuración permitiría llevar adelante las reformas económicas pactadas con el gobierno ucraniano. Sin embargo, contra los pronósticos optimistas en los años subsiguientes, Ucrania ha continuado recurriendo a préstamos del Fondo Monetario Internacional. Y existen actores que siempre hacen lo necesario para anteponer como prioridad absoluta el endeudamiento de los países. ¿Por qué? Porque saben que pueden sacar mucho provecho de esa realidad. Hay préstamos que se acuerdan por organismos como lo son el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, que lejos de favorecer el desarrollo industrial de los países endeudados, son proyectos que los integran en torno al mercado mundial para así de esa forma servir a los intereses de las multinacionales y también, por supuesto, de la banca. Sus programas de ajuste estructural están dirigidos supuestamente a restablecer el equilibrio financiero de esos países que se encuentran en dificultades. Pero realmente, ¿usted se ha puesto a pensar qué es lo que está sucediendo? Pues mire, se trata de ajustes que buscan, ante todo, favorecer a los mercados financieros. Así lo afirman expertos. Tanto el Banco Mundial como el Fondo Monetario Internacional imponen la apertura de una economía a fin de atraer capitales con las consecuencias negativas para la población y la economía que esto conllevaría. Y la pobreza se generalizaría con rapidez y los criterios macroeconómicos privilegiados por estas instituciones financieras no permiten mejorar el bienestar de los más pobres, que siempre resultan ser los más afectados. Es por esto y por mucho más que CELAC dice que la deuda es un elemento consustancial al funcionamiento de la economía capitalista. Es un mecanismo por el cual todos los estados, desarrollados o no, pierden su soberanía frente al sector financiero. De ello vamos a revisar mucho más en próximas emisiones de Impacto Económico. De momento, le propongo que hagamos una pausa. Al regreso estaremos revisando mucha más información. Sobre todo, estaremos revisando qué sucede con China y sus servicios, cómo se comportaron durante precisamente los primeros meses de este año 2019. Ya le contamos en breve mucho más. Acompáñenos. En los primeros 4 meses del año, el comercio de servicios de China registró notable aumento. Datos difundidos por el Ministerio de Comercio de China revelan que el comercio de servicios del país subió 4.1% entre enero y abril de este año. De esta alza representaría unos 252.840 millones de dólares. Hay un lapso en el que las exportaciones de servicios han aumentado. Estamos hablando de los primeros meses del año. Aumentaron un 10.1%, mientras que las importaciones subieron un 1.1%. Es la realidad que se está viendo a esta hora, subida que responde a las políticas favorables sobre los recortes de impuestos que ha aplicado el gobierno del presidente chino Xi Jinping. En concreto, la exportación de servicios de China mantuvo su crecimiento de 2 dígitos los primeros 4 meses de 2019 y representó pues precisamente un 35.5% del comercio total de servicios, un aumento de 1.9 puntos porcentuales. Estos son los números, son las historias que se están viendo detrás de ellos, las más importantes que estaremos presentando también en próximas emisiones de nuestro Impacto Económico. Y
no son pocas las voces que rechazan las medidas proteccionistas del presidente estadounidense Donald Trump. Vamos a sumar la de la viceministra de Comercio de Tailandia, que ha dicho, pues afirma que el aumento de los aranceles de los Estados Unidos sobre productos chinos no solo ha provocado tensiones comerciales, sino también, y muy importante, ha afectado la cadena de suministro a nivel global. Así lo dijo, así lo ponemos a su consideración. En cualquier caso, creo que no hay un ganador en las fricciones comerciales. Las disputas comerciales entre Estados Unidos y China crearán un impacto de gran alcance. Creo que los problemas deberán resolverse mediante el diálogo y la consulta, con todas las partes trabajando juntas para buscar una salida. Ninguna acción unilateral que ejerza una mala influencia a otros países es aceptable para cualquiera. Esas acciones inevitablemente generan fuertes contraataques y eventualmente dañarán los intereses de todas las partes relevantes. Y el presidente de Irán, Hassan Rouhani, aprovechó la visita del primer ministro japonés para reiterar el compromiso de su país con el acuerdo nuclear iraní del año 2015. Igualmente ha dicho que Japón quiere seguir comprando el petróleo de Irán. Aquí tenemos detalles. El presidente iraní Hassan Rouhani dijo después de reunirse con el primer ministro japonés Shinzo Abe que Irán seguirá comprometido con el acuerdo nuclear de 2015 y que no iniciará una guerra con Estados Unidos. Asimismo dijo que Japón quiere seguir comprando el petróleo a Teherán. Me complace que Japón esté dispuesto a comprar petróleo y considera los pasos necesarios para solucionar y mejorar los lazos financieros, así como los vínculos en los campos de la ciencia y la cultura. Todos estos son puntos que ayudarán a garantizar la expansión de los vínculos entre los dos países. Por su parte, el primer ministro japonés Shinzo Abe dijo que Irán ha sido durante mucho tiempo un país de vital importancia en la región y continuará siéndolo. Hay algunos expertos que han indicado que existe la posibilidad de enfrentamientos involuntarios en la región, pero debemos evitar a toda costa los enfrentamientos armados. Irán ha sido durante mucho tiempo un país de vital importancia en la región y creo que continuará siéndolo. Así que en el futuro, en medio de la creciente tensión, es esencial que Irán desempeñe un papel constructivo en el fortalecimiento de la paz y la estabilidad en el Medio Oriente, para que esta región no se desestabilice más o no se produzcan choques accidentales. Recordemos que el pasado 1 de mayo, Estados Unidos activó las sanciones al crudo de Irán, por lo que el país persa se le dificulta vender petróleo a importantes economías. El objetivo de estas medidas coercitivas de Estados Unidos es reducir a cero las exportaciones de petróleo de Irán. Cierra la jornada del miércoles, revisamos indicadores cómo se mantuvieron en torno al petróleo. Vamos a hablar del petróleo, el barril del intermedio de Texas, WTI. Ha marcado $51.27. A la baja, una pérdida que estamos revisando a esta hora de unos 3.48%. También barril del Brent, referencia europea, ubicado en $59.81, pérdida también de 4%. Y revisamos otro de los indicadores, petróleo venezolano, cotizado en yuanes, exactamente en 385.20 yuanes. Descenso la semana anterior se daba de 41.60 yuanes. Así se ha mantenido desde el viernes hasta el presente. No queda tiempo para más. Siga usted interconectado con nuestra información desde las redes sociales, Telesur Impacto E, Telesur TV, Diosbani Telesur. Así nos encuentra en Twitter, Facebook, Instagram. Será hasta la próxima. Nos vemos.